también es importante este giro que dio el presidente Milei con respecto a la relación comercial con China. Les decíamos, él en campaña tuvo algunas definiciones fuertes con respecto a China, pero él dejaba claro que en realidad lo que él consideraba era que la relación entre privados a nivel comercial era algo en la que el gobierno, el Estado, no tenía por qué intervenir. Y a eso se refería cuando él hablaba de que él no quería tener relación con China. ¿Se acuerdan? Fue un tema que generó polémica también en el gobierno. Bueno, ahora habló ayer en la entrevista que pasamos el corte hace un ratito con Susana Jiménez, en donde dijo, no, porque además con el swap fueron como muy expeditivos, les dijimos, bueno, al otro día ya nos dieron el swap y ellos básicamente como que no, lo único que piden es que no molesten. Vamos a ver a qué se refiere también con eso, ¿no? De que no molesten y cuáles son los detalles de la relación bilateral entre China y Argentina, uno de nuestros principales socios comerciales. La tenemos en comunicación a Janina Lojo, especialista justamente en el tema. ¿Qué tal, Janina? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Guadalupe? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, bueno, contanos primero, como especialista en el tema, ¿qué te pareció esta declaración del presidente Javier Milei? A ver, no me sorprende porque cuando uno piensa en el comercio internacional tiene que entender que las relaciones son entre personas y entre empresas y va más allá de las declaraciones que a veces puedan realizar desde el ámbito político. Las relaciones comerciales entre Argentina y Chile no se iban a cortar por una declaración política porque hay Claro. empresas que han construido lazos durante años. Entonces, no es llamativo de que las relaciones continúen y que se vayan a ir profundizando a medida que las empresas decidan profundizarlo. Eso es lo más importante. Y además, como vos bien mencionaste antes, es uno de nuestros socios comerciales más importantes. Entonces, no es una relación que uno pueda cortar fácilmente. Claro. ¿Cómo son los números hoy? Y cómo es la balanza comercial, ¿no? Con China. Me refiero a Sí. cómo da el saldo. ¿Es positiva o es negativa? Siempre el problema fue ese, ¿no? Que siempre las importaciones de China superaban a las exportaciones argentinas hacia China. Bueno, la balanza sigue siendo deficitaria, por lo menos en estos primeros 8 meses del año, que es el último dato que tenemos, que dio el INDEC. Tengamos en cuenta que hubo un crecimiento importante, ¿sí? de las importaciones, de las exportaciones de Argentina a China. Estamos en unos 4.598 millones de dólares que hemos exportado. Esto es un crecimiento, una variación interanual de un 29%. Obviamente, ¿qué es lo principal que le exportamos a China? Productos primarios. Y Claro, ahí es donde empieza el tema de por qué la balanza es claro. deficitaria. Ellos Exacto, porque han vendido a importamos productos manufacturados. Claro, si vos vas a ver qué es lo primero que le compramos nosotros Argentina a China en estos primeros 8 meses, bienes de capital, más de 1.756 millones de dólares. En total, le hemos hecho compras por 6.495 millones de Wow. dólares en todos estos 8 meses. Y esto es una caída con respecto al año pasado de casi un 33%. Wow. Claro, bueno, eso debe tener que ver, ¿no? Con la caída del consumo Con la caída del y la consumo, actividad con todos los económica, problemas que ¿no? En hubo, general. Ujú. sí, y con todos los problemas que hay para pagarle a China por las operaciones que quedaban pendientes el año pasado, el hecho de que todavía no se haya restablecido, como conocemos tradicionalmente, el pago anticipado, solamente para bienes de capital. Todo eso hace que esté en línea el número de la caída de las importaciones con China con la caída de las importaciones en general en la economía argentina. Mencionabas un aumento de las exportaciones hacia China del 29%, ¿no? Interanual. ¿A qué se debe ese aumento? 77, casi un 78% más de productos primarios que le hemos vendido a China. O sea, productos sin ningún tipo de transformación. En segundo lugar, tenemos a las manufacturas de origen agropecuario, pero ahí tenemos ya una caída. Y, Ah, sorpresivamente, le estamos exportando más manufacturas de origen industrial. Ahí vemos un crecimiento chiquito, 16%, pero para bueno, nosotros exportar manufacturas de origen industrial a China es un avance. claro. ¿Y a qué se debió ese aumento? ¿Se exportó más soja, por ejemplo, productos primarios, mencionabas?
Sí. ¿Por algo en especial? ¿Pasó algo? ¿Un tema climático? ¿Dejó de comprarle a A, otro país? ¿Por qué ese a eso crecimiento? ¿O es mérito puntualmente. nuestro, digo? No, es una muy buena pregunta. Por un lado tenemos que China está cambiando sus patrones de compra a nivel internacional. China tenía como principal proveedor a Estados Unidos y está destinando mayores compras a lo que es Brasil y a Argentina. ¿Sí? En el caso particular, Brasil tuvo cosecha récord. En el mismo año en que nosotros lamentablemente tuvimos que afrontar problemas climáticos, Brasil tuvo una cosecha récord y Estados Unidos también. Hemos visto en las últimas semanas la caída del precio de la soja y nos preguntamos por qué. Bueno, en parte está relacionado con esta Con eso. decisión de China de dejar de comprarle como estaba comprándole a Estados Unidos y empezar a comprarle más a otros países. Lo que hace que obviamente Estados Unidos tenga una excelente cosecha que la va a distribuir en todo el mundo y presiona el precio del commodity hacia la baja. Pero Claro. a ver, sí, ¿Cuánto bajó la soja? y significativamente estamos hablando de uno de los precios más bajos en casi 2 décadas. Uf, tremendo. Y en ese contexto vos tenés a los exportadores argentinos que tienen que el problema histórico de las retenciones con el tema de la liquidación en este tipo de cambio especial, este blend exportador, que lamentablemente con la fluctuación que tuvo el tipo de cambio financiero los deja por debajo del tipo de cambio importador, aún con la reducción del impuesto país. ¿Y esto qué Claro. significa? Que ellos tienen que importar insumos pagándolos a un tipo de cambio más caro que lo que ellos después terminan liquidando sus exportaciones. Bueno, eso ahí es uno de los puntos, ¿no?, que tenemos en contra. ¿Qué podemos tener a favor para aumentar el comercio exterior con China, sobre todo las exportaciones, ¿no? Bueno, tenemos en primer lugar de que durante muchos años se ha potenciado el lazo con China. Después tenemos el caso particular de todo lo que es la industria vitivinícola argentina, que ha intentado penetrar con los productos a China directamente. Se han estado desarrollando hubs logísticos para acercar el producto. ¿Qué problema tenemos con China? China está acá, nosotros estamos acá y lamentablemente las distancias son enormes, entonces tener un hub logístico donde uno pueda llevar sus productos, acercarlos y a medida que se van vendiendo, irlos despachando, achica los tiempos y Claro. obviamente nos da una ventaja. Después está el tema del desarrollo de la infraestructura. Sería clave que se desarrollen proyectos como por ejemplo el corredor bioceánico, que hace por lo menos 20, 30 años que se sigue hablando del desarrollo del corredor bioceánico y que a la Argentina le permitiría colocar productos propios en Asia a un menor costo por esta ventaja logística que se lograría. Cuando hablamos del corredor bioceánico estamos hablando de unir desde Brasil a Chile, o sea, unir los dos océanos a través del territorio y de esa manera acortar los tiempos y bajar los costos. Unirlo a través, hay un proyecto a través del sistema ferroviario, pero puede ser alguna otra alternativa. Es una combinación de transporte multimodal. Siempre se habla de transporte multimodal y de deber de combinar la manera que se ahorre tiempo y costos. Tengamos en cuenta que uno de los mayores problemas que tenemos en la Argentina es que los costos logísticos internos son muy altos. Claro. ¿Vos coincidís con esta visión de parte del presidente como libertario, de decir, yo considero que el Estado no tiene que inmiscuirse en la relación comercial entre los países, ¿no? Que es lo que él transmitía durante la campaña, que él decía que no le interesaban las relaciones entre Argentina y China. Obviamente algo que ahora, estando en el gobierno, obviamente tiene sus matices y tiene que primar el pragmatismo por sobre todo, ¿no? ¿Pensás que, por ejemplo, las políticas de incentivo, las misiones comerciales que organiza Cancillería, todo eso sirve para promocionar el comercio exterior o los resultados, la verdad, no varían? Como decías al principio de la nota, que básicamente lo importante eran las relaciones entre privados en las empresas. Toda acción de promoción siempre es útil, pero tiene que ir acompañada con políticas mucho más fuertes que tienen que ver con el desarrollo de las aperturas de mercado. Y el desarrollo de la apertura de mercado, de la integración, va acompañada de acuerdos.
Estos acuerdos sí se dan a nivel Estado, y cuando hablamos de acuerdos hablamos de negociar tratados de libre comercio o tratados de preferencias arancelarias. Esto quiere decir que mi producto, por ser originario de mi país, recibe un tratamiento diferencial cuando ingresa al otro país a el que recibe el que viene de otro país. Entonces, ahí sí tiene que intervenir el Estado. En el caso particular de Argentina, nosotros somos parte de un bloque, que es el Mercosur, y es importante que avance la integración del Mercosur con el resto del mundo. Si nos comparamos con otros países vecinos que no son miembros del Mercosur, no tenemos prácticamente acuerdos de libre comercio celebrados, y eso es una desventaja enorme. Ahí sí el Estado tiene que intervenir porque esas negociaciones le corresponden. Es una de las funciones que debe cumplir el Estado, que es celebrar estos acuerdos. Por ejemplo, la semana pasada el presidente Lula da Silva dijo que estaba a favor de avanzar con el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur. Ese acuerdo, ese preacuerdo está firmado desde la presidencia de Mauricio Macri. Y al día de hoy no se ha logrado firmar el acuerdo, tanto por una postura muy inflexible de parte de algunos países europeos y por cuestiones internas del Mercosur. El Mercosur necesita ganar dinamismo, y ahí es parte del Estado donde tiene que activar desde la política para que los acuerdos se den y que las negociaciones no tarden tanto, ni siquiera intrabloque, porque intrabloque se ha caído mucho el intercambio comercial y están muy, muy trabadas las negociaciones. Lo vemos con el conflicto de la hidrovía. Y ahí, en respecto al Mercosur, bueno, se estuvo discutiendo en los últimos años, ¿no? Si era un lastre o no era un lastre el Mercosur. A nosotros nos sigue conveniendo estar dentro del Mercosur porque nosotros competimos, justamente una de las, digamos, debilidades que tiene el Mercosur es que más que economías complementarias, en muchos casos y en muchos puntos somos competitivas, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a la exportación de bienes primarios. A ver, cuando se funda el Mercosur, la realidad, la matriz productiva de cada uno de los países era una, y han pasado más de 30 años y las matrices productivas han cambiado. Pero yo soy una convencida de que el Mercosur es un proyecto que la Argentina tiene que continuar, pero tiene que profundizar. Nos quedamos en una unión aduanera incompleta, inconclusa. Nuestro objetivo, nuestro ideal, cuando se fundó el Mercosur era llegar a ser lo que hoy es la Unión Europea. Y la Unión Europea también, los países dentro de la Unión Europea, muchos producen lo mismo, exportan lo mismo, y sin embargo han profundizado y han avanzado en este proceso de cooperación e integración internacional. Yo creo que es una cuestión de alinearse, que muchas veces las cuestiones políticas, el tener gobiernos de diferente bandera política ha interferido en estos años, pero yo creo que si los gobiernos se alinean y se ponen un objetivo en común, el Mercosur puede avanzar, tiene una potencia enorme. Argentina y Brasil son los grandes proveedores de cereales del mundo. Entonces, imagínate si los grandes proveedores de cereales del mundo arman un bloque fuerte que empiece a arrastrar y empiece a traccionar y a celebrar acuerdos de libre comercio con el resto del mundo. Ahí tendríamos realmente un potencial increíble para explotar. Claro. ¿Y qué puede tener positivo o a favor Argentina para venderle más a China que no tenga Brasil? Primero, que tuvimos siempre una muy buena relación. Brasil también lo tiene. Fíjate que ellos han hasta constituido un bloque geopolítico. Y después yo me voy a ir por el lado de los servicios, ¿sí? Argentina hoy tiene un potencial en la exportación de servicios que no muchos países tienen, porque tiene buenos profesionales con muy buena capacitación, y creo que es a donde tendríamos que empezar a apuntar, más allá de seguir trabajando en las manufacturas de origen agropecuario. Claro. El futuro está en el conocimiento. Claro, tal cual. Y ahí sí tenemos un diferencial con respecto a Brasil. Tenemos un diferencial con muchos países de la región. Argentina tiene buenos profesionales, no somos caros desde ese punto de vista por la capacitación que tienen los profesionales. Los profesionales argentinos son reconocidos en todas partes del mundo, y creo que eso es algo que tenemos que aprovechar. Hoy por hoy, la principal exportación argentina sigue siendo la soja a China, digo. ¿O es el aceite o los derivados? Hay distintos productos dependiendo de la etapa, o sea, de la época del año, y a ver, también
Pensemos, antes nosotros le exportábamos la soja para la alimentación de determinados animales y ahora ya cuando hablamos de productos primarios hablamos de no solo la soja, sino otros productos de otra variedad, pero sí, obviamente, la soja es nuestro caballito de batalla. Claro. ¿Hay algún proyecto de baja de retenciones que pueda salir en el corto plazo? ¿Cómo lo ves? Mira, me voy a basar en lo que dijo el presidente cuando presentó el proyecto del presupuesto para 2025. Él lo que plantea es que a medida que vaya habiendo superávit, ¿sí? Fiscal, se va a ir dando algún tipo de alivio impositivo. Eso que nos dice que en el corto plazo no vamos a tener un proyecto de reducción de las retenciones. Es más, viendo el cuadro del proyecto de ley del presupuesto, vemos que se espera que la recaudación por retenciones vuelva a los niveles históricos que tuvo, porque en 2024 se recaudó menos de lo que normalmente se hace. ¿Brasil tiene retenciones o es un invento argentino? A ver, no hay muchos países que suelen grabar las retenciones, o sea, grabar las exportaciones. En general se suele potenciar las exportaciones. Exacto, claro. Así que no hay muchos países que lo hagan, hay algunos que sí lo hacen, otros que no, pero a ver, lo importante acá es el campo necesita sí o sí la quita de las retenciones porque eso les daría mucha más flexibilidad para poder trabajar, sumado a que la unificación cambiaria cuando realmente se logre también los va a ayudar. Y en general, toda la matriz productiva argentina necesita un alivio tributario porque la presión a la que está sometida toda la industria argentina, desde el campo hasta el que produce un tornillo o un bien de capital, todos tienen una carga tributaria enorme y eso nos quita competitividad. Entonces, es importante trabajar sobre eso, sobre el alivio tributario y aparte mejoras estructurales en general para poder dar mayor beneficio y bajar los costos. Clarísimo, Janina, muchísimas gracias por la comunicación. No, gracias a ustedes, Guadalupe, fue un placer. Igualmente, era Janina Lojo, licenciada en Comercio Exterior, especialista justamente en comercio con China. Bueno, la escuchaban, ¿no? Muy importante lo que pueda llegar a ocurrir en los próximos meses. La visita de Milei puede llegar a sumar en enero un poco de mejoras en las relaciones bilaterales.